Hoy toca presentar de La mujer en el desarrollo social de Alessandra Kollontai, los capítulos 8 a 11. Entonces empezamos con el 8, que es el movimiento de las feministas y la importancia de las trabajadoras en la lucha de clases. Y nos habla Alessandra Kollontai de que dentro del capitalismo se da una contradicción en la cuestión de las mujeres, y es que cada vez más hay un aumento de las mujeres en la producción, que sin embargo siguen viendo que están discriminadas en la sociedad, en el matrimonio y en el Estado, y se encuentran con una ausencia de derechos. Todo esto lleva a que se forme poco a poco un movimiento femenino. El objetivo de estos movimientos femeninos burgueses que se forman en muchos países buscan la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres en el cuadro de la sociedad capitalista. En algún momento sí que se incluyen reivindicaciones que tienen comunes con los socialistas, pero lo hacen para asegurarse el apoyo de las trabajadoras. Sin embargo, se consideran a sí mismas como una clase neutral. Dicen que sus peticiones y sus reivindicaciones son comunes a todas las mujeres, que su problemática es común a todas las mujeres. Sin embargo, en sus análisis no tienen en cuenta la doble obligación social de la mujer, y por esto solo reivindicaban que las mujeres desarrollaran el trabajo productivo y no se preocupaban de proteger la maternidad. Tampoco tenían en cuenta las diferencias biológicas que existen entre los hombres y las mujeres. De esta forma, se llega a ver incluso como una victoria el hecho de que existan mujeres que hagan trabajos con un excesivo esfuerzo físico o penoso, ¿no? Creen que eso es una victoria de que las mujeres alcancen esos trabajos. Creían que el reconocimiento de los derechos de la mujer equivalía a la total igualación del hombre y la mujer. Sin embargo, Kollontai nos explica que no se pueden negar las diferencias biológicas que existen entre el hombre y la mujer, y añade que la mujer no tiene por qué realizar el mismo trabajo que realiza el hombre, sino un trabajo del mismo valor para la colectividad, siempre teniendo en cuenta pues eso, que no son físicamente iguales. El movimiento feminista burgués tuvo varias fases en sus reivindicaciones. Partimos de una petición de los derechos políticos, que sin embargo, al llegar la guerra, pierde un montón de fuerza. Y entonces pasa a ser, nos explica, que tiende más hacia la reivindicación del libre acceso de las mujeres a la formación profesional, ¿no? Las mujeres, cuando se empiezan a incorporar al trabajo productivo, van viendo que realmente tienen acceso a los puestos menos cualificados, ¿no? Entonces consideran que si tuvieran, ¿no? Si tuvieran un acceso a una formación superior, pues podrían acceder a todo tipo de trabajos. Este derecho en concreto se alcanza porque el desarrollo del capitalismo hace que cada vez sea necesaria un mayor número de mano de obra cualificada. En este mismo desarrollo del capitalismo se da una demanda creciente de mano de obra que choca con la necesidad de la sociedad burguesa de la institución de la familia por la cuestión de mantener lo que es la propiedad privada, ¿no? Mantenerla, no, vamos, por la propiedad privada que se pasa de hombre a hombre y a sus hijos, a sus herederos. Y entonces, en este choque, lo que ocurre es que la familia cada vez tiende a descomponerse más. Bueno, nos cuenta Kollontai que el derecho burgués se resiste a darle plenos derechos a las mujeres, sigue considerándolas como un accesorio a los maridos, y llega a darse la situación de que las mujeres sí pueden trabajar, pero no tienen derecho a gestionar sus bienes, ¿no? En este contexto es en el que se da la lucha del feminismo burgués por los derechos de las mujeres. Lo pone alrededor de la década de 1860. Durante este proceso se debaten temas como el sufragio para las mujeres, tanto activo como pasivo, el seguro general de protección a la maternidad, la mejora de la situación jurídica y económica de la madre soltera y de sus hijos,
la separación de bienes en el matrimonio o el cambio de las leyes sobre divorcio y herencias. Sin embargo, dice que a pesar de argumentar que los derechos que reclamaban incluía a todas las mujeres, independientemente de su clase, sí que nos cuenta que en su momento estas feministas burguesas aceptaron el derecho de elección de tercera clase, que dejaba sin voto a las mujeres proletarias. Nos cuenta también que el ejemplo de la Revolución Rusa y sus avances sociales forzaron a los países burgueses a conceder derechos a las mujeres. A pesar de esto, la situación de las mujeres no ha cambiado tanto. Esto es, que las modificaciones legislativas no son suficientes. Se hacen necesarias unas modificaciones de más calado. Nos cuenta también que la reivindicación del derecho al trabajo no es exclusivamente propia del movimiento femenino burgués, que ya las proletarias en su momento lo habían reclamado porque se habían visto en la necesidad de incorporarse a la producción, y en este proceso encontraron una resistencia tanto para el acceso a determinados puestos de trabajo como para ser incluidas en los sindicatos por parte de los hombres, ¿no? Y nos cuenta que esto tiene una explicación, que no es que fueran mala gente, ¿no? Sino que ellas representaban una mano de obra más barata y, por tanto, su presencia en los puestos de trabajo tiraba de los salarios hacia abajo, ¿no? Como ya vimos en sesiones anteriores con el libro de Bebel y otros. Nos cuenta que el movimiento femenino proletario está muy ligado al movimiento obrero y, sin embargo, que la circunstancia especial de la mujer como madre de sus hijos la pondrá siempre en una situación especial. La solución al problema de la mujer solo es posible si se reconoce totalmente a la mujer como fuerza de trabajo útil para la comunidad. Nos cuenta Kollontai también que los utopistas ya habían estudiado, no está en la presentación, que los utopistas ya habían estudiado la cuestión de la mujer, aunque obviamente sin un estudio sistemático y científico de la misma. Y posteriormente Engels y Marx en el Manifiesto Comunista, Marx en el Capital, en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, etcétera, hicieron un estudio científico de las causas de la situación de la mujer en el capitalismo. Menciona también especialmente la obra de Bebel, que ya conocemos de atrás, como un estudio sistemático de esta situación de la mujer en la sociedad y en el capitalismo en particular, partiendo de las obras anteriores, y dice de esta obra y de Bebel que su mayor mérito es haber formulado la doble tarea de la clase trabajadora hacia la liberación de la mujer, indicando las tareas especiales de la clase trabajadora frente a las madres. Luego nos cuenta también, para terminar el capítulo, que las feministas burguesas solo buscan un ideal de igualdad, mientras que, por el contrario, la clase trabajadora entiende que la liberación de la mujer presenta dos aspectos, ¿no? Que es lo que está contando, la incorporación de la mujer al trabajo y el derecho de la defensa de la maternidad, y que los derechos abstractos no mejoran su situación. Entonces nos cuenta también que, esta incorporación de la mujer al trabajo productivo no tiene vuelta atrás, no es posible que haya un retroceso al hogar. Primero, porque las labores del hogar van desapareciendo, no lo especifica, pero yo supongo que se refiere a que determinados elementos le ayudan a que no sean tan duros o tan penosos y por eso van cada vez siendo menores. Y por otra parte, que el desarrollo constante de la fuerza productiva aumenta la necesidad de la fuerza de trabajo. Luego, en el siguiente capítulo, el capítulo 9, nos habla del trabajo de la mujer durante la guerra. Y nos cuenta que durante la guerra, pues, millones de trabajadores fueron llevados al campo de batalla y tuvieron que dejar sus puestos de trabajo. Sin embargo, la producción no podía disminuir, simplemente pues, modificó su orientación de los productos que se producían previamente, pues hacía productos necesarios para la guerra, ¿no? Por tanto, se hizo necesario incorporar a las mujeres a la producción en todas las ramas de la industria. En este momento, pues se olvidan todos aquellos argumentos por los cuales las mujeres no podían incorporarse masivamente al trabajo, aquella llamada a cuidar a la familia, al hogar,
etcétera, no dejan de existir, y al contrario, lo que se genera es mucha propaganda que llama a las mujeres a participar en la producción como soldados tras el frente, ¿no? Se da en este contexto la circunstancia que el salario pagado a las trabajadoras es muy inferior al pagado a los trabajadores. Incluso habla de casos de que es un tercio del salario que cobraría un trabajador por el mismo trabajo. Y nos cuenta que además ellas no tienen experiencia defendiendo sus intereses y sus derechos, ni eran igualmente conscientes que los hombres. Y con todo esto, pues lo que vieron los empresarios es que veían incrementados sus beneficios muchísimo, ¿no? También en este contexto de guerra, pues las leyes de protección del trabajo femenino fueron invalidadas. Había horas extraordinarias obligatorias, había jornadas muy largas, trabajo nocturno frecuente para las mujeres, etcétera. Y todo esto unido a una alta inflación por la guerra, pues llevó a un empeoramiento de las condiciones de vida de las trabajadoras y un aumento de mortalidad de tanto de mujeres como de niños, ¿no? Luego, en el final de la guerra, pues se expulsó de nuevo a la mujer de la producción en una cierta medida. Por una parte, se produce un derrumbamiento de la economía con la desmovilización de los ejércitos y además el cambio de la producción del armamento a la producción de la paz, se pone así específicamente. Y por otra parte, se vieron en la necesidad de ocupar a los obreros que regresaban. A pesar de que sus salarios serían mayores que los de las mujeres a las que desplazaban, se consideró que tener toda esa cantidad de soldados regresados en el paro y en malas condiciones, pues podría provocar un estallido social. Más adelante, sí que con la normalización de la producción, pues se vuelve otra vez a recuperar la mujer en el trabajo, que, como ya dijimos antes, pues no, en ningún caso va a volver a la situación anterior en la que estaba recluida en el hogar, ¿no? Y de hecho nos cuenta Kollontai que con los ciclos de crisis del capitalismo pues afectan más al empleo femenino en mayor medida que al masculino. Se produce una contratación a precio barato en los momentos de auge y en los momentos de estancamiento y crisis, pues el despido principalmente, primero de los empleos femeninos antes que las de los masculinos. Y bueno, nos remata así el capítulo, hablando de que en este contexto de capitalismo pues quedan sin resolver determinados problemas de la cuestión de la mujer, como es la defensa o la protección de la maternidad, el derecho al aborto, la protección de la salud y la educación de los hijos, la persistencia del hogar unifamiliar, la intangibilidad de la propiedad privada y la subsistencia de las costumbres individualistas. ¿Sí? Y pasa con esto al siguiente capítulo, el capítulo 10, que se llama La dictadura del proletariado y la organización del trabajo, y nos cuenta que tras la revolución pues se han creado las bases para una nueva forma de producción. Nos dice que la industria, las minas y los transportes están en manos del pueblo, están todo esto administrado por un aparato estatal central, la plusvalía que siguen generando los trabajadores, que no dejan de generar plusvalía, en vez de ir a parar a manos de un burgués o de varios, los emplea en satisfacer las necesidades sociales o en mejorar también la producción, etcétera. Desaparece la falta de trabajo, incluso al contrario, hay una escasez de mano de obra. Desaparece la clase parasitaria, tienen el lema de quien no quiera trabajar, que no coma, y se produce la implantación del trabajo general obligatorio. Este trabajo general obligatorio, que también obviamente aplica a las mujeres, aunque en distintas condiciones, los hombres, creo que es todos los hombres hasta los 50 y las mujeres hasta los 40 años, pero bueno, aplica a las mujeres, nos cuenta que ha transformado su vida, la vida de las mujeres, más que las leyes de igualdad, ¿no? Dice que en el inicio de la revolución se proclamaron determinadas leyes que establecían la igualdad legal entre hombres y mujeres, pero que la situación de las mujeres no había cambiado
Sustancialmente, porque había usos y costumbres de la sociedad burguesa que aún seguían existiendo, ¿no? Y sin embargo nos dice que con la incorporación de la mujer masivamente al trabajo sí que ha cambiado realmente sus vidas, y saca en conclusión que, aunque aún no estén en ese punto, es la línea necesaria para que la equiparación real de la mujer sea una realidad, ¿no? Que se va a dar, o sea, no lo ponen bien. Y bueno, siguiente, sí. Nos cuenta que en esta nueva forma de producción hay 3 premisas básicas, que es el cálculo exacto y el empleo razonable de todas las fuerzas de trabajo, incluyendo a las mujeres, que se pasa de una economía unifamiliar y de un consumo privado a un planeamiento social de la economía y un consumo colectivo, y que hay un plan económico unitario. Se da, por causa de la guerra, la necesidad de impulsar la reconstrucción de la economía y el desarrollo de las fuerzas productivas, y, por tanto, de elevar la productividad de cada trabajador. Aún no existe ese cambio radical de las condiciones de vida de los trabajadores. Dice que estas son aún heredadas del pasado burgués, pues aún están en ese desarrollo de la economía y aún no han podido alcanzar ese momento en el que realmente revierta en todo lo que se espera, ¿no? en unas mejores condiciones de vida del trabajador. Respecto a las mujeres, pues cuenta que pierden muchísimas energías en los servicios a su familia, que son trabajos improductivos, y que de esa forma tienen tienen trabajos de menor especialización, porque no tienen el tiempo necesario para instruirse, y que además su labor pues tiene peor calidad, pues porque están más cansadas, y de hecho cuenta, pues si una mujer se tiene que pasar toda la noche cuidando a su bebé, pues claro, cuando llega a trabajar, pues es evidente que no va a producir de la misma manera, ¿no? Entonces, plantea que la solución pasa por crear poco a poco una vida colectiva. Las casas cuna, los jardines de infancia, los comedores infantiles, etcétera, ¿no? Y es así como entonces las mujeres alcanzarán la productividad, pues basada, dice, en unas condiciones generales, ¿no? Se podrá realmente juzgar la productividad de cada mujer por lo que es. No, habla de sustituir el hogar familiar por un hogar común que sea más eficaz económicamente. Nos cuenta también que en el capitalismo existe, para disfrute del burgués, todo un contingente improductivo de trabajadores improductivos, que son pues la servidumbre, los creadores de artículos de lujo, pseudoartistas, pseudocientíficos, y meten en este mismo bloque a las mujeres que vivían de sus maridos, ¿no? Y mientras que en el sistema económico comunista existe una dirección planificada de todo el proceso económico que está orientado a cubrir las necesidades del pueblo. Y nadie en edad de trabajar puede ser improductivo, ¿no? El lema es: el que no trabaja, que no coma, como ya se comentó antes. Se hace entonces necesario desarrollar modelos que garanticen un empleo lo más productivo posible de la fuerza de trabajo femenina y que protejan a las trabajadoras de una sobrecarga de trabajo debido a su trabajo en el hogar. Surge, sin embargo, al aplicar lo que es el trabajo obligatorio, pues algún problema en el campesinado, comenta, ¿no? Que las mujeres campesinas están obligadas a realizar este trabajo, además del que ya tienen suyo propio, pero, claro, no tienen los recursos que la liberan de su tarea como madre, como sí que puedan tener las trabajadoras de las ciudades, ¿no? o más próximas a la industria. Y dice que, bueno, por el momento, que solo recibe a cambio de este nuevo trabajo obligatorio, pues un nuevo reconocimiento por su labor, ¿no? Que su marido la pueda valorar mejor porque hace un trabajo fuera de casa y tal, que obviamente no es suficiente y que es algo a mejorar. Nos cuenta también que, que existen unas ciertas excepciones al trabajo obligatorio cuando hay riesgos para la salud, cuando hay incapacidades, las mujeres que tengan que atender
a más de 5 personas, una familia de más de 5 personas, o cuando tengan un hijo menor de 8 años que nadie no pueda cuidar ningún otro miembro de la familia, etc. Y dice que todo esto expuesto anteriormente, esta protección de la estas condiciones para las mujeres, no tienen nada que ver con lo defendido previamente por las feministas burguesas, sino que responde a la concepción soviética del problema de la mujer, ¿no? Que consiste en la equiparación, protección de la madre y derechos especiales. Y pasa ya, por último, a el capítulo 11, que se llama La dictadura del proletariado, condiciones de trabajo y reglamentación de la protección al trabajo. Entonces nos cuenta que a raíz de la Guerra Mundial se multiplicó el número de mujeres incorporadas a la producción. Y sin embargo, que aún hay muy poca participación de las mujeres en la administración de la economía, en los comités de empresa, en los consejos de economía del pueblo, etc. Las secciones femeninas del Partido Comunista piden la participación de las obreras en los consejos de economía, habla del último congreso que habían tenido, ¿no? Pero sí que dice que parte de la culpa de esta situación, pues que la tienen ellas mismas las dirigentes del partido, ¿no? Que en los primeros años de la revolución centraron sus esfuerzos en que las mujeres se implicaran en los trabajos que estaban orientados a mejorar esa protección a la madre y facilitar la incorporación de la mujer a la vida productiva, y que no se habían centrado tanto pues, en que participaran en este otro tipo de comités y consejos de economía, etcétera. Bueno, que su política ahora mismo que había cambiado y que era importante que participaran en este tipo de cuestiones. Nos explica también que no existía en la URSS en aquel momento diferencias salariales entre hombres y mujeres, que todas las tablas salariales estaban basadas solo en el tipo de trabajo realizado, ¿no? Entonces, que sin embargo, mirando los números, que esto no era suficiente porque las mujeres estadísticamente en su conjunto cobraban menos que los hombres, porque accedían a los trabajos y a las tareas menos cualificadas y, por tanto, pues tenían un salario más bajo. Entonces, incide en la necesidad de fomentar la formación de las mujeres, ¿no? para que esto cambie. A ver, pasamos a la siguiente. Y, vale, nos habla de la legislación laboral soviética, lo que contemplaba, que por cierto me parece bastante avanzada. Entonces dice que tenían 8 horas de jornada, que eran 6 días en vez de 5, pero eran 8 horas de jornada diaria, excepto en los trabajos más penosos, que podían ser 6 o 7 horas. Había una prohibición del trabajo nocturno para la mujer y una limitación de 7 horas para los varones. Tenían estipulado un descanso de no menos de media hora y no más de 2 horas al mediodía para comer, descanso semanal de 42 horas consecutivas, vacaciones de 4 semanas al año o 2 semanas por semestre. Estaba prohibido el trabajo a menores de 16 años y limitado entre los 16 y los 18. Sin embargo, nos dice que en tiempo de guerra estas normas no se cumplieron y además que se seguían saltando con frecuencia por esta necesidad que comentábamos de más mano de obra para avanzar en el desarrollo económico en el que estaban inmersos en este momento, era 1921. Y luego, ya para terminar, pues nos cuenta cómo son las normas de protección a la maternidad en ese momento, ¿no? Las mujeres que hacían trabajos físicos a las que estaban las de la industria y las que hacían un trabajo especialmente fatigoso, tenían 16 semanas de permiso de maternidad, 8 antes del parto y 8 semanas después. Si era un trabajo de oficina tenían 12, les garantizaban durante el permiso la ración de alimentos y combustibles que tenían previamente. Las madres lactantes tenían además una ayuda financiera y tenían el derecho a un lote de artículos infantiles. Y remata el capítulo diciendo que la protección y defensa de la maternidad es, en el sector social, la conquista más grande de nuestra revolución. Esta iniciativa facilita no solo la incorporación de las mujeres a la colectividad, sino también la misión natural de la mujer en la sociedad, la de la maternidad. Y nada más, con esto termino mi
mi presentación. Espero que os guste. Muchas gracias, Lucía. Nada, ahora como siempre, si alguien tiene algo que resaltar, algún comentario o pregunta, que levante la mano y adelante. Bueno, yo mientras alguien se anima, un comentario sobre lo que has dicho, Lucía, de esos elementos que supones que se refieren a la disminución del trabajo doméstico, ¿no? Que de alguna forma, mujer de esas cargas, recordar justo lo que vimos, lo último de la anterior sesión en la página 49, el primer párrafo, bueno, y es algo que hemos hablado también varias veces, ¿no? Pero ese primer párrafo que dice, por medio de la producción a gran escala se reduce la economía familiar y dejan de hacerse una función tras otra. Tareas importantes de la economía familiar que antes eran parte integrante e inseparable de las faenas caseras van desapareciendo. Por ejemplo, ya no es necesario que la mujer trabajadora malgaste su tiempo precioso repasando calcetines, haciendo vestidos, si al mismo tiempo sus artículos de consumo producidos en serie están disponibles en abundancia en el mercado, ¿no? Bueno, luego sigue, ¿para qué va a esforzarse la mujer en hacer tal y tal si ya hay, si ya la industria cada vez más, el desarrollo del capitalismo se ocupa de hacer esto? Y es una idea que hemos hablado varias veces en el seminario y que ya hemos comentado también muchas veces ejemplos más actuales, ¿no? De esto de, pues por ejemplo, en España ha comentado David un par de veces, supermercados tienen la sección de comidas ya preparadas, etcétera. Amada pregunta por el chat, duda en qué página viene lo del aborto como reivindicación de las mujeres obreras o entendí mal. A ver. Creo que no viene como reivindicación de las mujeres, sino como, o sea, no lo especifica como reivindicación de las mujeres, sino como problemas no resueltos de la cuestión de la mujer en el capitalismo. Es el final del primer capítulo. Déjame ver si lo encuentro. Problemas no resueltos. Vaya. Bueno, espera, déjame que lo busque. Es en la página 65, justo el anteúltimo párrafo antes del punto 10. Sí, eso, efectivamente. El problema no resuelto que plantea la mujer, la maternidad, el aborto, la protección de la salud y la educación de los hijos se basa en el capitalismo. Es imposible para las mujeres salir de este laberinto. La intangibilidad de la propiedad privada, la persistencia del hogar unifamiliar, la subsistencia de las costumbres y tradiciones individualistas y la falta de experiencia en formas colectivas sociales han convertido la cuestión femenina en el capitalismo en nudo complicado e irrompible. Sí, efectivamente. Bueno, el texto habla de las premisas de la nueva forma de producción. El primero es un cálculo exacto y un empleo razonable. Bernardo pregunta, cuando el texto habla de las premisas de la nueva fórmula de producción, el primero es un cálculo exacto y un empleo razonable de todas las fuerzas de trabajo disponibles, incluidas las mujeres. En la práctica, ¿en qué consistiría? En un reparto de trabajo producido, por ejemplo. Pues supongo que sí. Yo creo que a lo que se refiere es a que hacen, digamos, tienen el conocimiento. De hecho, habla en algún sitio, ¿no? de la estadística al servicio de este tema, ¿no? Ponen el conocimiento de todas las fuerzas de trabajo que hay disponibles y lo emplean de forma razonable y no buscando simplemente, como ocurre en el capitalismo, el beneficio de un individuo, ¿no? Entiendo yo que va un poquito por ahí el tema. Sí, en la página 67, el tercer párrafo entero, la nueva forma de producción de Rusia supone 3 premisas. Primero, un cálculo exacto y un empleo razonable de todas las fuerzas de trabajo disponibles, incluidas las mujeres. El paso de la economía unifamiliar y del consumo familiar privado al planeamiento social de la economía y consumo colectivo. Y el tercero, la realización de un plan económico unitario. David. Pues aportar, comentaba Bernardo que una de las características del modo de producción capitalista es que con el desplazamiento de maquinaria, o sea, de fuerza de trabajo a través de maquinaria, siempre se genera una superproducción
relativa de mano de obra, ¿no? Entonces hay siempre un ejército industrial de reserva. Entonces, en el modo de producción capitalista hay necesidades, grandes medios de producción y gente sin trabajo, ¿no? Entonces, frente a esto, frente a esta idea de que haya necesidades y gente que no trabaja, gente que no puede trabajar porque la propia dinámica del modo de producción capitalista los aleja de la producción y están en el ejército industrial de reserva y por tanto sirven para batir el salario del resto y sirven para que el resto esté valorizando capital, ¿no? Frente a esta dinámica, pues está la producción socialista, ¿no? Que lo que busca es eso, aprovechar esa fuerza de trabajo que está inutilizada por el modo de producción capitalista para satisfacer las necesidades de la sociedad, incluida la población que esté ahí, relativamente excedente en términos capitalistas, pues darle trabajo y ahí también hay mujeres, claro. Dale, Carlos. Hola, tengo esta duda tengo entendido que en Europa digamos, la mayoría de mujeres, digamos, como que dejó de tener muchos hijos, ¿verdad? Que son sociedades con personas mayores, por ejemplo. Entonces, eh, tengo entendido que es eso. Esa es una pregunta. Y dos, es que si eso es así, es porque se consideró, digamos, que no habían condiciones materiales para ser madre, o, o la concepción, en qué términos se considera la concepción de la maternidad, por ejemplo, porque no hay apoyo del Estado, o por la cuestión precisamente también de que solo la mujer se hace cargo. Digamos, tengo la curiosidad de cuál es el motivo, los principales motivos por los que esto es así, si es que así es. Perdón, digamos, hago esta pregunta en el sentido de lo que plantea eh, Ale Kollontai, ¿verdad? En cuanto a la importancia de la maternidad, ¿verdad? Para los comunistas y en el sistema socialista, ¿verdad? ¿Ustedes me dirán? Bueno, yo pienso que sí que es verdad que hay hay muchas mujeres en Europa que no tienen hijos, o por lo menos que tienen menos hijos de lo que era común hace unos años. Y supongo que sí, claro, que las causas son, por un lado, económicas y, por otro lado, la dificultad de tenerlas, ¿no? Ha habido una incorporación bastante importante de la mujer al trabajo productivo y, sin embargo, es bastante difícil de compaginar con la maternidad. Entiendo yo que esa, desde luego, es una de las causas. No tengo un estudio, ¿no? Pero supongo que sí. Supongo que en la Unión Soviética se no hubiesen tomado todas esas medidas que Kollontai explican en los primeros años y que continuaron, supongo que posiblemente habría pasado lo mismo, ¿no? Podría ser una tendencia en que si no existen las condiciones y el apoyo, cuando la mujer se suma a la productividad que es inevitable en el sistema capitalista, pues de plano termina siendo eso, ¿no? Supongo, no sé. Sí, supongo que sí. Y de hecho, si te fijas, en los 4 capítulos hace muchísimo hincapié en el tema de la protección de la maternidad. O sea, en la incorporación, digamos que son las dos líneas básicas, ¿no? que tiene para solventar este problema de la mujer, la incorporación de la misma a la producción, acompañado siempre de esta protección de la maternidad. Entonces sí, supongo que sí, que es como, vamos, lo que estás comentando. David. Siguiendo con el debate de Carlos, yo diría que no solamente por la introducción de la mujer en el trabajo, en la producción social, sino por la introducción de la mujer en la producción social en el marco de las relaciones de producción capitalistas, donde el desarrollo vital de la mujer obrera está en contraposición de las tareas subsecuentes de la maternidad.
y mientras no haya servicios públicos que suplan ligeramente, como ha podido ocurrir en algunos países más ricos y con un estado de bienestar más desarrollado, aún siendo capitalistas, que consigan ciertas compensaciones a esto, pues la maternidad es un lastre para el propio desarrollo social, primero económico y luego social de la mujer. Otra cosa sería si se avanza en lo que comenta Kollontai, que es la socialización de la crianza y demás a través de las guarderías públicas y de un montón de ayudas. Por ejemplo, en la sesión sobre la RDA que se hizo en el curso de Volver a Amar sobre marxismo y cuestión de la mujer, ahí compartió la ponente las ayudas que ella tuvo para compaginar estudios y maternidad y trabajo y maternidad. Entonces, como no era esta contradicción se reducía, no era tan potente como en el contexto capitalista. Claro, también es verdad que durante el siglo XX se desarrollan los anticonceptivos, que es mucho más fácil diferenciar el carácter recreativo del sexo del sexo como reproducción, entonces ahí no es el único determinante, ¿no? O sea, y lo que quería que es claro es, y no es meramente porque la mujer entra en la producción social, sino porque la mujer entra en la producción social, en el modo de producción capitalista, y no le queda más que o ser obrera o ser madre, porque es muy, muy, muy difícil ser las dos, y son tantas las dificultades, pues que para muchas mujeres, pues su concepción de libertad es pues, rechazar la maternidad, porque la maternidad, obviamente, en esta situación es una carga de trabajo más gigantesca y entonces, pues por eso vemos en una de las concepciones feministas no marxistas es, pues eso, el rechazo ideológico a la maternidad y la puesta en cuestión de la maternidad como una función que deben hacer las mujeres, ¿no? Cuando, bueno, es algo que está cooptado, o sea, cooptado no, impedido por el propio modo de producción capitalista. Y lo que plantea Kollontai es no meramente poner en cuestión lo que ya pone en cuestión el propio modo de producción capitalista, lo que ya te niega el modo de producción capitalista, sino asentar las bases materiales suficientes para que una necesidad natural de la sociedad humana, como es la reproducción, en la cual la tarea de gestación y parto, por cuanto menos eso, ¿no? Las tareas más biológicas, son ineludiblemente tareas que recaen en uno de los dos sexos, pues que esas tareas, que todo lo que incluye, lo que incumbe a eso y lo que socialmente está rodeando a eso en un momento dado, se pueda transferir en la medida de lo posible a trabajo social, ¿no? Como puede ser la crianza, y si no se puede transferir, que por lo menos haya compensaciones, ¿no? Pues tiempo para la lactancia en la empresa, la baja por maternidad, un montón de todas estas cuestiones, ¿no? Sí, y esto se ve bastante claro si vemos cómo está el mapa hoy en día de Europa, ¿no? O sea, se ven claramente diferenciados los países del sur de Europa, donde pues el número de nacimientos por familia es muy bajo, y la edad media en la que se tienen los hijos también. Después está los países que históricamente han tenido un estado del bienestar mucho más fuerte, con esos servicios públicos que pueden eh, facilitar que la mujer se reincorpore rápidamente a la producción, que son esos países del norte que tienen una tasa de natalidad bastante más alta y también la media de edad de tener hijos más baja. Y luego están los países del este de Europa, que son los que hoy en día están teniendo, bueno, hoy en día están teniendo políticas de natalidad más fuertes, pero sin ese fomento de la incorporación de la mujer al mercado laboral, ¿no? O sea, como sin esa premisa, aunque también se dé, pero no empujada por esos gobiernos. Entonces, y en esos países es donde la tasa de natalidad, que sigue siendo Europa, es más alta, bastante más alta que en las otras dos divisiones, y, y la edad media de tener hijos, pues mucho más baja. David. Os quería compartir una estadística en la actualidad,
Voy a compartir pantalla. Aquí podemos mirar hombres y mujeres por sector público o privado en España desde 2020, bueno, perdón, desde 2006 hasta 2020. Vamos a mirarlo en valor absoluto porque en el sector privado, primero, en valores absolutos. Aquí tenemos la tabla, bueno, lo podemos ver en gráfico, más visual. Mujeres en naranja, hombres en verde. La crisis económica de 2008 desplazó mucho más trabajo masculino que femenino. También habría que ver, por supuesto, pues por ejemplo, la jornada laboral que están teniendo ¿no? aquí las mujeres, ¿no? Porque también mucho trabajo de media jornada y demás. Pero es interesante que después de la última crisis, mirad qué distancia hay entre el trabajo, entre el volumen de hombres y de mujeres asalariadas, y mirad el saldo de la recuperación económica pre-COVID, en el cual las dos bandas se han acercado considerablemente, ¿no? Y estas dos bandas venían de una progresión más distanciada anteriormente. Y luego, si nos vamos al sector público, en vez del privado, hoy en día en España, esto estaría muy guay mirarlo en Guatemala y en México con el resto de compañeros. Aquí lo que tenemos es las mujeres en naranja, los hombres en verde. Bueno, antes veíais que los trabajadores eran como hombres como 7 millones, ¿no? Una cosa así. Aquí estamos hablando, claro, públicos son muchos menos, ¿no? 1,5 millones de mujeres y 1.400.000 hombres. Pero entre el funcionariado, que es clase trabajadora, que tiene unas condiciones de vida ¿no? asentadas, que sabe cuánto va a cobrar hasta el día de su jubilación y que tiene capacidad de gestionar y planificar su vida y demás. También estaría interesante ver la relación entre natalidad y mujeres que consiguen una plaza de funcionarias desde jóvenes, ¿no? que tienen una opción de planificar mucho mejor su vida. Pues aquí el saldo es, ya partíamos de más mujeres que hombres, pero la diferencia sigue aumentando, ¿no? Hasta el nivel de que hay 850.000, pues los datos están en miles, eso pone 1.8, bueno, 1.850.000 mujeres funcionarias y 1.445.000 hombres. Pues esto sin más, por seguir viendo las importantes transformaciones de la mujer en la producción social que ha ocurrido hasta la actualidad, ¿no? Entonces, más mujeres trabajan en el Estado y más hombres trabajan en lo privado. ¿Es así? Exactamente. Siendo cifras muy distintas porque, vamos a volver a mirar, porque Claro. en el resultado en 2020 son 1.800.000 mujeres en el sector público. Sin embargo, si nos vamos al privado, en 2020 hay casi 7 millones de hombres trabajando, 6.957.000, o sea, 7 millones de hombres trabajando y casi 6 millones de mujeres en el sector privado. Bueno, nos ha faltado mirar el total. En términos totales hay 8.400.000 asalariados en el sector privado. En total hay 8.400.000 asalariados hombres y 7.700.000 asalariadas mujeres. Y esto os puedo compartir otra vez pantalla de esta última gráfica. Aquí se ve la aproximación, esto es el total, hombres y mujeres asalariados. Se ve la caída en el momento de la crisis, que no se ha recuperado la cantidad de hombres, ¿no? Aquí en el momento pre-COVID, ¿no? Sí, lo buscaré aquí en Guate en las estadísticas, a ver qué tal y les cuento. Carlos, Hay un párrafo al inicio, creo que en el punto 8, que, y es una constante de que el planteamiento de que Continental plantea que
mientras la mujer no haga un trabajo útil como la del hombre, entonces no se considera a la mujer igual de valiosa, ¿no? Entonces que es muy importante, ¿verdad? Que por eso sumarse a las fuerzas productivas, que además, como decía, contrario al feminismo, no se trata de que las mujeres hagan el mismo trabajo que los hombres, sino que lo hagan del mismo valor, plantea ella, ¿verdad? Eh, lo que choca, a mí me choca, me imagino que nos choca, no sé, es esta cuestión de que, que como ella viene planteando en términos de superestructura, ¿no? Esto de no considerar a la mujer valiosa por el hecho de no participar de esa forma en las fuerzas productivas. Es decir, yo lo entiendo totalmente porque, como decía ella, en la Unión Soviética hubo un momento en que todos y todas tenían que trabajar. Es la única forma de sacar adelante el país y de hecho por eso muchos de los derechos no se cumplían porque había que acudir al aumento de las fuerzas productivas precisamente para mejorar las condiciones de vida, porque solo en mejores condiciones de vida, tanto el hombre como la mujer va a poder salir adelante, y por lo tanto los hijos y las hijas, digamos, ¿no? Pero esa cuestión, ¿verdad? De, de que los hombres, digamos, o la sociedad, no le asigna el valor que corresponde a la mujer porque no hace el mismo valor el mismo trabajo productivo que los hombres, es chocante, ¿verdad? Y por eso, digamos, me pongo a pensar también cuando la compañera, la exponente de la presentación cubana en el otro curso, decía que las mujeres cubanas se habían sumado en la revolución ya bastante en las fuerzas productivas, pero que en aquellos casos en los que estaban los trabajos más productivos, como más fuertes, y que por tanto eran mejor remunerados, ahí las mujeres estaban más o menos como en un 30%, y que uno de los objetivos de la revolución era que las mujeres se sumaran también a esas otras ramas de la producción, ¿verdad? Que además son como las mejores pagadas y entonces como que son asumidas más por los hombres, ¿verdad? Y que ahí había que hacer un trabajo, planteaba de precisamente de sumar a las mujeres, de que se respetaran mejor sus derechos, y vi un, un video y unas publicaciones del GRACMA de Cuba, ¿no? En donde incluso en el sistema de tribunales crearon un comité de género. Es decir, porque evidentemente no es solo una cuestión puramente material, en el sentido de que en términos de superestructura, es decir, sí es un problema material, pero en términos de superestructura, ¿verdad? Hay ahí cambios que es necesario hacer, ¿verdad? Eh, entonces, digamos, eso va chocando, que es la cuestión del machismo y eso, de que no, pero que estas condiciones económicas son tan determinantes, ¿verdad? Que históricamente así es como se va desarrollando. Quería hacer ese comentario. Yo, de lo que está diciendo David ahora por el chat, que cree que era al contrario, que se habían formado más y ocupaban los trabajos técnicos. Yo creo que dijo efectivamente eso, que se habían formado más y ocupaban los trabajos técnicos. Y lo que tengo yo media idea que te decía es que donde no se incorporaban era a puestos del partido o de la organización del Poder Popular y tal, porque no les aportaba un beneficio. Tengo ese recuerdo, la verdad es que a lo mejor no. Sí, puede ser que me equivoque. Lo que yo recuerdo es de que dijo que se había sumado más a los trabajos profesionales, por ejemplo, en la medicina y todas esas cuestiones, pero en trabajos más productivos, de ramas más industriales, que ahí es donde las mujeres no habían alcanzado el mayor porcentaje, que en lo profesional estaban 60, 70, incluso 80%, pero que en el otro ramo estaban como en el 30, 40. Pero sí, puede ser lo contrario. David, Nada, solo por dejar constancia que estamos intentando hacer memoria de qué dijo
concretamente en la sesión, y parece que nos acordamos solo parcialmente, pero no con toda nitidez, en la sesión sobre Cuba del curso de Volver a Mars, y que una de las cosas que sí aquí hemos recordado, tres, es que las tareas de partido y tareas políticas, varias de ellas, por ejemplo, las reuniones, coinciden con horario de trabajo doméstico. Y una de las cosas que sí recalcó mucho la ponente, es que el trabajo doméstico, en medida fundamental, seguía pesando sobre las propias mujeres. Y también resaltaba la ponente que las propias mujeres han tendido a no educar también a sus hijos en estas tareas. Ella comentaba que por cuestiones de homofobia, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una reproducción de la tarea doméstica como tarea de la mujer que está intentando abordar y que no se ha conseguido solucionar, como otros avances, ¿no? O no en la misma medida, y que eso lastra también la participación de la mujer en determinadas cuestiones de la vida política. Bueno, sin contar que, por supuesto, participan mucho más que en otros países, ¿no? Pero que ahí hay un rezago respecto a otros avances conseguidos. Claro, pero digamos, yo estaba planteando esto en el sentido de lo que, ¿no? De que no se trata de que la mujer tenga que hacer el mismo trabajo del hombre, sino que se trata que haga un trabajo del mismo valor para la sociedad, ¿verdad? Que sin duda estas mujeres ya lo hacen, ¿no? Pero que sin embargo, para los hombres no se aprecia de esa forma, ¿no? Por eso ella planteaba de que había que hacer todavía mucho trabajo en ese sentido. Sí, ahí la verdad es que hay una de las cosas en las que hay una diferencia entre la cuestión de Comte y la cuestión de Engels, que, o sea, Engels no hacía tanto énfasis en el carácter de trabajo útil, en qué trabajo útil está haciendo la mujer, sino en que no es trabajo, no es producción social, sino producción doméstica. Y en un mundo de mercancías donde todo el trabajo relevante, el trabajo que genera valor en cuanto a valor de cambio, es el trabajo social, la producción que se hace con vistas al intercambio, no con vistas al consumo privado, y todo el sistema jurídico y toda la política gira en torno o se erige sobre la base de la producción y el intercambio mercantil, pues ese otro trabajo doméstico, aunque a nivel de subsistencia de la vida sea muy importante, como se ha intentado evidenciar, es muy importante en cuanto a trabajo útil. Pero lo que mueve el mundo es la producción social, ¿no? Entonces, aquí sí que hay una diferencia entre en la insistencia por parte de Conta en el aspecto útil. Yo no creo que nadie niegue que la actividad doméstica sea útil. El problema es que tiene un peso social ínfimo comparado con si un hombre pues cobra 3.000 al mes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o sea, la cuestión no es la utilidad, sino el peso social efectivo que tiene una actividad y la otra, ¿no? En el marco de la producción mercantil y de la producción de valor, ¿no? Porque el mismo, incluso un nivel de salario te puede liberar de tareas domésticas contratando a una persona que se encargue de ellas. Claro, yo también me puse a pensar, por ejemplo, si cuando Contai se refería al valor, se refería al valor mercantil de la mercancía, ¿no? O si se refería a la importancia del trabajo, a la importancia de la participación de la mujer en el trabajo social, en la producción social, independientemente de si produce valor mercantil o no, ¿verdad? Yo entiendo que vos lo estás planteando en el sentido que ella lo plantea así, ¿verdad? Es decir, que tiene que participar en la producción propiamente de las fuerzas productivas al nivel de los hombres. Pero a mí me da en el sentido del trabajo útil, ¿no? Pero me da la impresión que, pero digamos que en el capitalismo esto digamos que no va a ser posible, ¿verdad? Por todos los argumentos que sabemos y que ella plantea, que en realidad eso solo se daría en el socialismo, como fue en la Unión Soviética con todo el apoyo al, a la condición de la maternidad y toda esa cuestión, que además, digamos,
como ella plantea ahí, lo hemos platicado, la plusvalía en realidad tiene un carácter más social en la revolución, no para servir a intereses privados. Entonces, que ahí sí es posible tal cuestión. No sé si me explico, si lo entiendo, pero sí me quedé un poco con la duda si Kollontai lo plantea en términos del valor mercantil o en términos más generales. ¿Cómo lo miras? Sí, Amada. Yo solamente quería comentar que, bueno, bueno, yo sí voy un poco atrasada con la lectura, nada más alcancé a leer el primer capítulo, pero de lo que tocaba para hoy. Pero algo que me llamó la atención fue esto que dice Kollontai, como que las feministas, no tenían sí, que había más una negación de la maternidad que justamente pensar en, ¿cómo se dice?, en proteger, ¿no? A las madres, a darles una protección especial. Pero bueno, o sea, no sé de qué feminismo particularmente está hablando, porque, pues, por ejemplo, esta Marianne Weber, que justo ella la cita al principio de toda esta lectura que estamos haciendo, o sea, sí, claro, hace una crítica a la maternidad en el sentido de que intenta desmitificar instinto materno, pero incluso hace una propuesta muy del tipo de lo que ya hemos leído también bastante de esta propuesta de la cocina comunitaria y habla de cómo se pudieran socializar todas estas tareas que siempre mantienen ocupadas a las mujeres y no les permiten justo desarrollar una profesión, una vocación, etcétera. Pero no sé, o sea, como que nunca, no encontraba, por ejemplo, al menos en ella, que pues sería su contemporánea, justo en el sentido del feminismo liberal del que está hablando, pues no hay una negación como tal de la maternidad, sino como una crítica al creer que ese es el destino final de las mujeres, ¿no? Entonces, no sé, como que también un poco siento que habría que matizar esa postura de Kollontai como diciendo, es que el feminismo no se daba cuenta de esto, o sea, creo que más bien, pues había distintas posturas y, por ejemplo, pues sí había, obviamente sí había una fuerte crítica a que desapareciera esta romantización del instinto materno, ¿no? Pero no como tal una negación de la maternidad en sí misma, sino como de pensar en también cómo socializar pues sí, todas estas actividades domésticas que mantienen pues a las mujeres ocupadas y no les permiten realizar otras actividades que podrían ser intelectuales, laborales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que pues nada más quería comentar eso. David, Yo una cosa respecto a lo que dice Amada, está en la página 50 del PDF que hemos estado usando de referencia. Yo no sé casi nada del feminismo decimonónico, pero entonces tampoco puedo evaluar todo lo que dice aquí Kollontai. Pero vamos, yo me fío bastante, pero sí decir que en el párrafo en el que menciona esto, luego sigue, ¿no? Dice, cuando el movimiento de las feministas tomó en consideración el problema de la protección especial de la maternidad, al final del siglo XVIII y comienzos del XX, que claro que es la época de Weber, ¿no? Entonces fue este un nuevo elemento en su trabajo. Muy a disgusto y con muchos titubeos, dieron acogidas en su programa las peticiones de protección legal de la madre, bla, 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 ¿no? Entonces, lo que plantea es que en origen, claro, esto habría que pues, saber mucho del feminismo del siglo XIX, no se dieron cuenta de la doble obligación social de la mujer y dejaron de considerar en absoluto que aquellos derechos naturales no solo exigían de las mujeres que desarrollaran trabajo productivo para la sociedad, sino también que dieran vida a las futuras generaciones de esa sociedad. Entonces, ahí es cuando está la crítica, ¿no?, de que la defensa y protección de la mujer como madre no fue de ninguna manera parte integrante del programa y de la política del movimiento femenino burgués, y luego ya añade hasta que lo consideraron a final del siglo XIX y principios del XX. Hay que estaba mirando en Wikipedia exactamente la fecha, que no sabía exactamente la fecha de nacimiento de Weber, sí que sabía que Weber pues de finales del 19 tenía el acuerdo de trabajo y de principios del 20, y Marian es de 1870, ¿no? Entonces, pues podemos imaginar que sus posiciones corresponden justo a la última parte de este párrafo. Sí, tienes razón. De hecho, yo el texto en el que me estoy basando se llama Profesión y Matrimonio de Marianne Schnitger-Weber y sí, es de 1905.
Entonces sí, justamente correspondería a ese periodo que está marcando, esa transición que está marcando ahí Kollontai, que justamente es toda una... Estaría de hecho, bueno, a ver si se los puedo pasar. Es cortito y está muy chido porque justamente hay muchas interpelaciones a posturas marxistas que pues es interesante creo leer en conjunto, ¿no? Porque obviamente o sea, está claro que tanto las marxistas están discutiendo con estas feministas liberales y las conocen, incluso las citan, así como también las feministas liberales las están interpelando a ellas. Entonces se hace una lectura muy chida si se leen, por ejemplo, estos dos temas en conjunto. Entonces creo que ahí lo tengo en PDF y está cortito. A ver si lo envío en el siguiente correo, por si alguien tiene curiosidad. David. Quería compartir como reflexión general, he pasado por el chat un cacho de la frase que cierra el texto de Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, el texto de Engels, un texto muy bueno de los que Lenin decía que todo obrero consciente tiene que tener 3 libros ahí en su cabecera: el manifiesto, el de Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, y el Anti-Düring, ¿no? 3 textos que hay que intentar hacerles un hueco este verano. Cierra diciendo, bueno, la frase o el fragmento que me interesa está hablando del marxismo, dice: la nueva tendencia que he descubierto en la historia de la evolución del trabajo, la clave para comprender toda la historia de la sociedad, ¿no? Y luego sigue diciendo, bueno, que no se dirigió a los eruditos, sino que se dirigió directamente a la clase obrera y bla, bla, bla. La cosa es que todo lo que sería una alta conquista del seminario, que todo lo que habíamos visto en términos abstractos al principio en la ideología alemana y en el origen de la familia, propiedad privada del Estado, y de la clave del análisis de las fuerzas productivas, de las relaciones de producción, de la producción no solo de los medios de vida, sino también de la vida misma, y cómo en el trabajo, en la actividad de la producción, está la clave que explica la historia de la sociedad humana, ¿no? Esta idea que igual de entrada suena como muy abstracta y solo la visualizamos en un ámbito estrecho, pues que a medida que va avanzando este seminario, ¿no? Y sobre todo igual por excelencia en estos últimos capítulos de Kollontai, se va viendo la profundidad de esta concepción materialista, que va mucho más allá del análisis de lo obrero, ¿no? Bueno, yo no sé si nadie más va a querer comentar algo. Estoy hablando. Igual tendríamos que dejar a David y a que se vayan a reunir. Sí, bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Yo tendría que irme ya. Y, o sea, si queréis dejamos la sesión y luego eso, Lucía, cierras la grabación y ya está. Sí, si alguien tiene algo más que comentar, sin problema ninguno, como veáis los demás. Gracias, Lucía. Muy buena presentación. Entonces, nos vemos la próxima.